Bueno, pues buenas tardes, gracias por estar aquí. Hoy es un día para mí inconmensurable, tenemos aquí un elenco. Lo primero que voy a hacer es dar gracias, espero que no se me olvide nadie. Primero gracias a Julián y a Óscar, que sin ellos no estaríamos aquí. Gracias a la Facultad de Educación, gracias al señor que tenemos aquí enterrado, que nos hizo esta iglesia para poder grabar hoy. Y luego esto no sería posible pues, sin el Vicerrectorado de Estudios de Grado y Acceso, que es un poco el que nos ha facilitado generar todo esto, y sobre todo a César y Víctor, que es un poco los que creamos esta entelequia para poder estar aquí todos hoy a disfrutar de lo que tenemos hoy, que es algo increíble. Bueno, hoy la idea es hablar de creatividad. El concepto de creatividad es algo un poco... Mi trabajo estaba muy relacionado con la inteligencia artificial y la idea es trasladar inteligencia artificial con artes escénicas y llevarlo a la universidad. Este trasladar artes escénicas e inteligencia artificial nos ha dado el paso de titular este capítulo como Armonía del Movimiento 37. Se preguntarán ustedes, ¿qué es el Movimiento 37? Pues el Movimiento 37, como saben, hubo un software que era DeepMind, Deep Blue, que ganó al ajedrez a Kasparov y fue todo como muy sonado, ¿no? Posteriormente hay un juego oriental que se llama el juego del Go. Se habla que el juego del Go tiene tantas posibilidades como átomos hay en el universo. Las posibilidades son infinitas. Entonces parecía imposible que una máquina pudiera ganar al Go, a un humano. Bueno, pues el siguiente paso fue que la máquina ganó al Go, al humano. Este movimiento 37 que realiza la máquina es un movimiento que cuando la máquina realiza este movimiento es un juego de fichas que se van moviendo en un tablero. Este movimiento, lo que todos los jugadores se quedan sorprendidos, pues es un movimiento estúpido dentro del proceso del juego. Pero resulta que ese movimiento consigue que la máquina gane a Seedle, que era el jugador que estaba en ese momento. Entonces es el primer destello brillante, el primer destello de creatividad que tiene una herramienta de inteligencia artificial en un aspecto que podríamos considerar. Es algo que no estaba programado en la máquina. Entonces, con esos aspectos y con el proceso de inteligencia artificial que tenemos hoy en estos días, vamos a trabajar el concepto de creatividad, tanto para lo que sería la creatividad humana, y tenemos hoy a dos personas que a mí, vamos, se me pone la piel de gallina. Tenemos a JJ Machuca, un aplausaco que se nos dé en las manos. A Jota, pues los pocos que les conozcan, pues es teclista de Lori Meyers, ha trabajado con Lagartija Nick, pero claro, cuando ya te pones a ver qué cosas ha hecho un pedazo de documental con imágenes que él crea, parte de las imágenes son suyas y crea toda la banda sonora que tengo aquí, que se llama La Danza de los Mundos. Yo os recomiendo a todos verlo, está en Filmin, que es espectacular, o sea, es casi una meditación. Yo cuando lo he visto, al final se te queda el cuerpo increíble. No sé si alguno, los más culturetas, habrán visto Baraka, Samsara, la trilogía Qatsi. Bueno, pues es como si Ron Fritzke y Philip Glass, que son dos máquinas, se juntaran en este señor del pelo largo, ¿de acuerdo? Entonces, es increíble las cosas que hace. Luego tenemos a una pedazo de artista que, vamos, ¿dónde estás, Sara? ¿Dónde que no te veo? Sara es una muchacha espectacular, increíble, que viene desde Tenerife y además es muy curioso porque ella se equivocó, se fue a la Carlos III a hacer periodismo y comunicación audiovisual, ella se perdió el poder estar aquí, entonces es compañera de casi todos nosotros y aparte empieza con 19 años a hacer rap, empieza con el freestyle y es la primera mujer que consigue acceder a las cotas más altas del freestyle. Y luego además tiene ese poderío femenino que todos ansiamos y todas ansiamos y la verdad que es una pasada, ahora la veréis las cosas que hace porque es totalmente increíble. Y luego para cerrar tenemos a otro tipo que también es muy interesante, que se dedica... Es un tío que empezó estudiando piedras y ahora resulta que es el director de formación de la empresa más importante de software que hay en el planeta. Entonces tenemos también el placer de contar con Juan Pedro. Os pido un aplauso para Sara y para Juan Pedro también. Juan Pedro al finalizar nos dará una conferencia sobre la antropología de
del pensamiento, tanto a nivel animal como a nivel máquinas. Entonces, la idea de todo esto, para los que estáis un poco despistados, es la idea de aunar los conceptos de inteligencia artificial, de máquinas, con el tema de artes escénicas. Adolecemos ahora en la universidad, la hemos convertido en una academia y nos gustaría, yo soy carne de universidad, soy docente, me gustaría que volviéramos a poder tener gente que hace balrocódromo, que hace radio, que se mete en el coro, que hace deportes, volver a tener en la universidad ese entorno, porque la universidad es un centro de formación de personas, no es un centro de formación educativa, no es un colegio. Entonces, la idea que tenemos aquí es crear ese entorno en el cual podamos estar todos juntos. Pues sin más, JJ Machuca nos va a interpretar una parte que es la última parte del documental. Por favor.
Bueno, ya podéis ver la maravilla que tenemos y además dentro del proceso creativo de Jota, pues supongo que en una noche, sin tomar nada absolutamente, se le ocurrió poner un chisme que convierte en MIDI. MIDI es un protocolo de comunicación, no es música, sacar la información del piano y poder transmitirla a casi cualquier sitio para sintetizar. Por favor, cuéntanos tú, que lo harás mucho mejor que yo. Bueno, lo voy a resumir. Sí. Porque no fue una noche, realmente fueron pues 1 año y medio, pues unas 500 noches. Esperando, sí, porque me di cuenta, o sea, supe de la existencia de este sensor, que es fabricado por Moog y Buchla, que son dos de los precursores, ¿no?, de la fabricación de sintetizadores, ¿no? Y sabía que se construyó, sabía para lo que lo que servía, o sea, para el uso que se le podía dar, pero estaba descatalogado. Entonces me puse una alarma en Google y por eso digo lo de 500 días, porque al año y medio o así me saltó la alarma de que lo vendían en Berlín, y para allá que me fui para Berlín lo compré y ha sido un poco la base. Ya el documental estaba prácticamente montado, ¿no? Y ha sido la base ahora para los directos, porque el documental, el 90% de la obra es piano solo. Este capítulo, que es el capítulo final, que habla de la danza de los mundos, y este capítulo es la danza en el espacio. Entonces me vino de perlas para meterle sonidos, ¿no? Por ejemplo, claro, que he quitado el preset, un segundito. Claro. Por ejemplo, lo que acabo de tocar aquí, ahí hay un sintetizador, un Moog con LFO, ¿no?, con una especie de filtro, de efecto que tengo en casa del año 78, que se ha empleado nota a nota, y esas mismas notas me las llevo a una parte del teclado, ¿no?, de aquí. ¿No? Suena. Aquí, por ejemplo, hay otro sintes. Igual, ¿no?, sintetizadores que tengo en casa, que sampleo y me lo llevo al ordenador y le digo, tú aquí, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay un Juno, un Roland Juno 106, que se suman con el piano. Es decir, que las obras, si le quito el sensor, son obras pianísticas también, ¿no? Y por ejemplo, igual, aquí en la mano izquierda, si toco, aparentemente no suena el sonido, pero si lo dejo 20 milisegundos más, suena como el arpegiador, que es lo que hace que que tenga el mismo tempo, ¿no? La introducción, por ejemplo, eso es lo que intento comunicar también a la hora de los directos, es que el show es todo en directo, es decir, no es nada pregrabado, es todo tocado a tiempo real, ¿no? Lo único que he disparado hoy ha sido aquí, que le he metido una especie de introducción para comenzar, ¿no? Pero claro, igual, es lo mismo, es decir, oye, esa tecla grave que no la voy a tocar, pues lo disparo ahí, ¿no? Qué bueno. Un juguetito. Yo animo luego que os asoméis y veáis el módulo, porque es increíble. ¿Qué nos podrías contar? ¿Cómo llegas qué aspectos podrías relatar para llegar a esta conclusión o llegar a buscar este sintetizador? ¿Cómo se elabora este proceso creativo en tu cerebro? Es decir, ¿cómo llegas a llegar a esto, meterle el proceso, meterle los diferentes sintetizadores? ¿Qué buscas? ¿Qué te falta para llegar a esto? Bueno, también era un poco lo que comentaba antes, que el documental es el 80% piano, ¿no? El 85% piano solo. Entonces los directos sí lo estoy haciendo con el sensor y justamente no es creatividad, o sea, crear por crear, es decir, no a modo random, ¿no?, a modo aleatorio, sino como... es la danza de los mundos, el documental, donde vemos la belleza y la danza de la naturaleza para contemplarla, para disfrutarla, y luego hay varios capítulos de crítica
obvio, hacia a la acción del ser humano, ¿no? Entonces cada capítulo es un mundo, cada capítulo tiene un contexto y, claro, ¿cómo llego? Pues, por ejemplo, el capítulo 3 que habla de la... Bueno, habla, ¿no? Porque no hay diálogos ni voces, ¿no? Se trata las auroras boreales, hay un momento donde improviso y aquí en la mano izquierda le he añadido un Moog también, pero como con ruido rosa, emulando el viento, ¿no? Que se puede generar en esa a ver, aquí está. ¿No? Por ejemplo, un poco respondiéndote, ¿no? a la pregunta que me haces, la creatividad es esa. La creatividad en este caso no es un papel en blanco y voy a poner los sonidos que se me vengan en gana o los más bonitos o los más feos, ¿no? Sino va acorde a la temática, a la narrativa del documental, ¿no? Sí, pero la idea, lo que yo intento es en qué momento tú coges una herramienta que está descatalogada y cuando dices, esto es lo que yo estoy buscando. Es decir, el proceso en el cual tú tienes una idea de crear algo y te lo aporta esta herramienta, este sensor, que tú en un momento dado descubres que existe, no sé si lo sabías con anterioridad. No, lo supe en el 2019. Y en ese momento dices, esto es lo que yo busco para hacer lo que yo quiero. Como el proceso de decir... Es que es perfecto. O sea, yo como pianista, claro, y como enfermo de los sintetizadores, pues puedo tener 30 y tantos sintes en casa, ¿no? Es como la mezcla perfecta, ¿no? Para gente pues, que tenga un poco las mismas inquietudes que yo, es decir, que no solo sean teclistas o no solo sean pianistas, sino aunar esas dos cosas, ¿no? Que para mí es como, wow, ¿no? En casa tengo un piano de cola y claro, imagínate, me da la hora de comer y ni hambre ni nada, ¿no? O sea, que es un juguete. ¿No? Es un juguete, pero ¿cuánta gente trabaja con este juguete en todo el planeta? Pues no lo sé, pero invito a que lo hagan porque al final claro. Cada uno se lo lleva. No es algo patentado, exclusivo mío, ¿no? Sí, sino sí. que yo estoy seguro que cada pianista se lo lleva a su terreno, ¿no? O sea, que invito a que se explore con esto, ¿no? Claro. Vale, pues si quieres, vamos a tener la suerte de crear ahora una mezcla, vamos a interpretar ahora un tema, o van a interpretar, yo voy a escuchar, ellos van a interpretar. Por favor, un aplauso a Sara, que viene con nosotros. Yo me aparto ahora y les dejo a ellos. Hola. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí. Creo que es un evento muy distinto para todos en una iglesia. Y bueno, he tenido el placer de conocer a este genio de la música. Y la verdad es que, bueno, a mí, al igual que a él, me habían pedido también interpretar algo y yo encantada. Y tenía las instrumentales y todo, pero como este hombre es un genio y ha mostrado predisposición, pues literalmente 20 minutos antes de que entrarais hemos armado este señor la instrumental, Machuca, así que vamos a interpretar un tema mío que se llama No va a cambiar y espero que les guste mucho. Calzo no mochino, no sale con Versace ni Valentino, pero es una modelo igual, tiene 1000 amigos, con los que ya no sale por un bandido. Es libre bajo control.
incondicional. Al llegar a casa, su madre textea, ella la bloquea. Hija, ¿qué te pasa? Va al party de fasa y se hace la idea de que habrá pelea. Y no será en la cama, no importa si lleva Snickers o tacón, todo va a hacer que se pique ese cabrón. No te hagas daño, ni creas su perdón, no va a cambiar. Por más que te prometa, por más que tú le quieras, no va a cambiar. Por más que tú le creas, por más dulce que sea, la conquistó con risa y labia, siempre hacía sol como la canaria. Le confiscó la sonrisa del labial, ahora todo eso rabia. Baby, no normal, este crying all day. Un día está mal y el siguiente también, esperando si ese pibe hoy se decide a tratarte como tiene que ser. Tiene mil amigos con los que ya no sale por un bandido. El libre bajo condicional no va a cambiar. Por más que te prometa, por más que tú le quieras, no va a cambiar. Por más que tú le creas, por más dulce que sea. Nos sentamos aquí, sí. Bueno, la idea un poco es explorar, ¿no? También está presentando disco Sara. Si quieres nos cuentas un poco. Esto ya no me hace falta, ¿no? Pues sí, saqué mi primer disco en noviembre, que se llama Tenerife Norte Madrid. Bueno, al final pues de dónde soy, dónde me he criado, pero también llevo ya más de 8 años viviendo en la gran ciudad, que es un gran cambio. Y bueno, creo que representa un viaje que es musical, ¿no? Pero también personal. Al final creo que pues en la música siempre está la misión de uno, lo que uno quiere representar, como esta pasada de documental que mostró el trocico al principio. Y la verdad que fue muy contenta. 12 temas girando por España y Sinan tocando uno de los temas aquí que no me esperaba así como tan orgánico y genuino, así que de puta madre. Igual preguntarte un poco, yo mi experiencia musical o mis conocimientos te he conocido por este que estamos haciendo, pero me parece una pasada la capacidad de improvisación, ¿no? Hemos visto que tu padre, Carlos, o tu madre, pues tienes una herencia de tus padres son profesores, hacían literatura, entonces es una pasada verte cómo te dan un tema, ¿no? En freestyle, para que no lo conozca, ¿vale? Os dan un tema, tenéis una serie de tiempo y a partir de ahí tenéis que buscar unas rimas con unas bases. En ese proceso, ¿cómo te sale automático? ¿Hay algún tipo de preparación? Que nos cuentes un poco. Al final es un poco 50-50, o sea, en el sentido de no es una preparación como tal de cara a, bueno, en este caso a las batallas de gallos, que era lo que yo participaba, pero sí que al final esto de que la práctica es al maestro, ¿no? Es decir, pues del mismo modo que un músico puede improvisar en una jam session y de verdad está improvisando, pero bueno, tiene ya unos esquemas mentales
de las escalas y de, ¿no?, qué notas van a quedar bien, como que no va tan a lo loco como puede parecer desde fuera, ¿no? Digamos que es como que conoces el mapa, en este caso serían las palabras, palabras que riman entre sí, y también aparte de las palabras, que eso sería más de la rima en sí misma, ¿no? Saber qué palabras acaban en on y una ristra enorme. También aparte de eso tenemos, como digo yo, otra carpeta, por así decirlo, donde relacionamos conceptos unos con otros, ¿no? O sea, por ejemplo, hacíamos muchos juegos así para entrenar, tipo de ir encadenando palabras que tuvieran algún significado relacionado, ¿no? En el sentido de, pues yo digo escenario y tú dices cantante y el otro dice tal. Entonces es como siempre hacer que de cualquier idea, por más difícil o simple que pueda parecer, poder sacar algo creativo, ¿no? Y construir historias también. Yo creo que hay mil maneras de improvisar. Eso es lo guay que tiene la palabra y el rap también, que incluso, no sé, a mí me gustaba también improvisar melodías también, ¿no? Como metiéndole más flow canario. Bueno, pues en esta heterodoxa reunión me gustaría también que recibiéramos a Juan Pedro García. Juan Pedro García es geólogo. Maestro. Muy buenas. Oye, espectacular. Muchísimas Juan gracias. Pedro es geólogo y bueno, pues imaginaros un tío que estudia piedras y acaba dirigiendo es director de formación de SAP. SAP tiene, ¿cuántos? 25 millones. ¿Vas a tocar el piano, Juan Pedro? No, yo de piano, gracias a Dios, para los asistentes, tiene una ventaja competitiva que no soy capaz de acercarme a la música, o sea que sin ningún problema. Eso sí, lo voy a hacer de pie, para que se vean que no soy tan bajito realmente como soy. Pero entonces si lo voy a hacer de pie. Vamos a charlar primero. Ah, que vamos a charlar, vale. Perdonad, el tema de las multinacionales lo que hace es que siempre vayamos pensando en el siguiente paso. Entonces vamos un poco rápido siempre. La idea de subirlos a los tres aquí, yo creo que la idea de esto es crear un pequeño debate sobre el concepto de creatividad, un poco en aspectos de máquina y en aspectos humanos, ¿no? Entonces, quizá yo tenga ahí más conocimientos y junto con Juan Pedro y vosotros más en la creatividad humana, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial quizás sea el siguiente paradigma, ¿no? O sea, una máquina de cosecha en una hora lo mismo que 50 personas cosechan en una hora. Entonces ahora mismo más o menos todo el mundo conoce los debates que tenemos con respecto a la inteligencia artificial y hacia dónde vamos, vamos a una distopía curiosa, o esperemos que sea una utopía, pero yo creo que está más cerca de una distopía. ¿Hacia dónde vamos? Entonces, el comentar sobre la creatividad, nos gustaría primero que nos comentaras un poco tu expertise, cómo pasas de geólogo a donde estás ahora, y luego le damos una vuelta al resto. Pues fijaos, cuando me invitó Luis a esto, lo primero que hice, le enseñé a mi familia con quién iba a dar la charla. Y tengo un hijo de 40 años y digo, vas a estar con Soca, papá. ¿Qué haces tú ahí? Digo, no sé, me ha invitado Luis, ya veremos, ¿no? Entonces, y luego cuando os he estado viendo lo que presentabais, al final esto en la vida, posiblemente soy el de los más mayores que hay aquí, ¿no? Pero sí, la vida es un viaje. Y en la vida ellos están haciendo un viaje, yo he hecho mi viaje. Mi viaje empezó, soy un forofo de las piedras, geólogo. Con vuestra edad sabéis que la pasión y lo que os gusta es, quiero trabajar en esto, quiero desarrollarme en esto. A mí me gustaba mucho, pero la vida laboral es la que es y te va reorientando. Luego me doctoré en económicas porque había que comulgar con Newton, pero no es importante que os quedéis con las cosas que he hecho, sino en el viaje, ¿vale? Luego me metí en neurociencia, tengo 2 libros de neuromarketing. Luego doy clases de neurociencia y en todo eso, que es mi lado oscuro, pues luego soy muy friki de Star Wars, que sepáis que tengo un traje Star Wars, que para bodas, bautizos y comuniones voy vestido de Star Wars, o sea que para que veáis ese viaje. Y luego con ese viaje personal he hecho un viaje de multinacional, llevo 35 años en multinacionales del mundo de software. Entonces, y hoy lo que os quería contar es, al final en la vida lo que hay que tener claro es lo que no queréis hacer y la vida os irá llevando. A mí me llevó desde la geología a la tecnología, a la neurociencia, al marketing, y eso es lo que tenéis que hacer. Mi experiencia de vida es un viaje. Ahora, a mis 57 años, ¿qué voy a hacer? No lo sé, donde me lleve la vida.
Músico seguro que no, ya os digo que no, porque para eso no estoy dotado. Pero sí es importante que, y lo veremos en la presentación, el ser humano es un viaje y la evolución es un viaje, basada en la adaptación. Y ese viaje que yo he hecho, ellos desde su edad y su proximidad están en un viaje como el que estáis vosotros. Entonces tenéis que aprender a viajar y a tener claro que donde estáis ahora posiblemente no volveréis a estar. Porque yo hago un pequeño spoiler de la presentación. Si vosotros analizáis las últimas revoluciones industriales, se producían cada 100 años, ¿no? 1760 la máquina de vapor, tal, cada 100 años. Las últimas son cada 20 y lo que tenemos calculado que ya cada uno de vosotros vais a sufrir 2 revoluciones industriales, lo que cada uno de vosotros vais a tener que cambiar 3 veces de las facetas laborales que vais a tener que hacer en vuestra vida. Entonces, habéis estudiado una carrera, pero podéis acabar como pescadores virtuales. Entonces, prepararos para el cambio, porque la diferencia de lo que tenían nuestros antepasados a esto es que esto va muy rápido. Y en 15 años nos cambia la vida. A mí me cambia incluso menos. Siguiendo con el proceso creativo, dentro de les he preguntado a ellos, te pregunto a ti, dentro de la labor que tú desempeñas, ¿qué proceso creativo? Yo creo que sí que tienes un proceso creativo en cuanto a cómo diseñar o cómo te he visto funcionar, pues nos conocemos de hace tiempo y el proceso creativo de ellos es mucho más cultural, el tuyo es mucho más quizá emocional o cómo entrar en diferentes mercados, ¿cómo se produce ese proceso creativo? El primer principio que tenéis que tener cuando estáis en una compañía, siempre hay que pensar fuera de la caja. El área de confort es lo más cómodo, hacer lo que hacen los demás es lo más cómodo, y siempre hay que pensar diferente. Yo cuando me junto con mi equipo lo que les pido es que me traigan ideas diferentes, porque para hacer lo mismo ya vendrán los chinos y nos copian. Entonces, la base fundamental del desarrollo profesional es buscar la diferencia, salir fuera del entorno de confort y ahí desarrollar ideas. Pero si no desarrollas ideas no eres competitivo, no te diferencias y pensar que lo que pagan en las compañías nos pagan por la diferencia, porque para las commodities ya viene alguien que lo hace. Entonces, mi diferencia profesional ha sido siempre pensar diferente. Posiblemente porque mi formación es de geología y meter un geólogo en un mundo tecnológico es como meter un lobo en un gallinero, no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que el valor que trasladaría a todos es pensar diferente y hacer las cosas diferentes. Gracias. Dando un poco más vuelta, yo por ejemplo, yo soy profesor de universidad, me dedico a impartir docencia, a hacer algo de investigación, a hacer divulgación, pero esto que estamos haciendo es un poco un trabajo que hemos hecho porque a mí me ilusiona profundamente esto que estamos haciendo. La transmisión es, ¿yo por qué lo hago en mí mismo? Por el placer de la realización que me hace sentir como persona, es decir, estoy haciendo lo que me gusta hacer y para mí, hoy esto, hablaba con Víctor y con César, la sensación tan placentera de hacer cosas que no te van a producir ningún beneficio económico, nada más que un beneficio emocional, y me gustaría trasladar, pues en el caso de Jota, el hecho de hacer un documental, que es una barbaridad, que no le va a dar dinero, que es un quebradero de cabeza, que es arruinado. En tu caso, viviendo, yo pasé la Nochevieja en Canarias y cuando me volvía me caían unas lágrimas así de gordas, es decir, ¿qué cojones haces aquí con lo bien que se está en Canarias, ¿no? Y en tu caso igual, es decir, ¿qué os mueve sobre todo transmitirlo hacia todos los demás? ¿Qué te mueve a hacer eso cuando tú tienes una vida cómoda con tu piano, con tus historias? ¿Por qué creas un documental que vamos a disfrutar 4 imbéciles porque los demás lo van a ver y se van a quedar? Es decir, ¿dónde está qué te produce a ti? Yo creo que eso va también, ¿no? Se puede desarrollar, ¿no? A lo largo de la vida de las personas, pero yo creo que eso viene desde pequeño, ¿no? Es decir, esas inquietudes. Yo, por ejemplo, yo he hecho la carrera de piano, pero me he negado a interpretar, con todo mi respeto a todos los intérpretes, ¿no? Porque como va más allá, ¿no? El hecho de tocar un instrumento, ¿no? Lo ideal es componer, ¿no? Lo ideal es... Entonces, en este sentido, lo del docu, bueno, el docu o yo qué sé, que lo mismo me da por estudiar geología, ¿sabes? El año que viene. La esencia, ¿no? Del ser humano, ¿no? El que no vayamos por una... Pero es lo habitual.
pero... Por eso os quiero decir que claro. por eso es lo atractivo de teneros aquí hoy a vosotros, que sois gente para mí especial o diferente, anormales. Sois unos anormales que suena y es maravilloso. O sea, yo tengo una camiseta que pone Normal People, me da miedo, ¿sabes, Carmi? Entonces, esa normalidad para mí es bellísima y es maravillosa y es un poco lo que yo intento transmitir, que lo normal no es estupendo, que lo anormal es lo bello. O sea, la belleza está en lo anormal. Entonces esa valentía, porque es muy valiente lo que tú has hecho, como lo que ha hecho ella o lo que ha hecho Juan Pedro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué te mueve a llegar hasta ahí? En mi caso, como te digo, es la ilusión de crear algo, incluso muchas veces no sabes muy bien qué es, en mi caso, es decir, pero me junto y preparo estas cosas. ¿Cuál es en tu caso? Sí, pues yo creo que sobre todo el hecho primero es de meterme en terrenos pantanosos, ¿no? Que eso está guay, ¿no? Y luego, por supuesto, lo has comentado antes, Baraka, ¿no? La trilogía Qatsi. Es decir, yo ya conocía documentales que tenían esa narrativa donde no hay diálogos ni voz en off y quería decir algo. Ese decir algo, en mi caso, es mi granito de arena para decirle a la humanidad, oye, toc, 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 ¿de qué vamos, no? Entonces, un poco una llamada de atención al ser humano, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que al final el proceso creativo viene dado a eso mismo, ¿no? A las ganas de comunicar, ¿no? En mi caso, ¿no? De decir, en este caso, comunicar una llamada de atención al ser humano, ¿no? Gracias por ello. Y en tu caso, Sara, ¿qué te mueve? Tú eres más joven, quizá más, pero tú tienes una vida cómoda allí. Te vienes a Getafe, bueno, a estudiar, que está bien, pero Getafe lo comparas con Bajamar o con tu zona y es un asco, perdóname, ¿sabes? No, sí, yo el primer día que llegué me acuerdo que lloré. Yo nunca había visto, vale, ignorancia, pero yo nunca había visto el clásico edificio de ladrillo con toldos verdes y me pareció una aberración visual. Pero al final yo sí que sabía que me quería mover. De hecho, bueno, yo a mi madre le dije que sí, que quería hacer periodismo y comunicación audiovisual, que en parte sí, pero es que a mí también he sido de que me han gustado muchas cosas, ¿no? Que incluso en algunos momentos era como, es que eres muy indecisa, ¿qué tal? Digo, joder, es que, ¿por qué no me puede gustar la ciencia y las letras? O sea, yo hice el bachillerato de ciencias de la salud, pues por si acaso me daba por ser médica, ¿sabes? En plan, o sea, era como, me gusta saber un poco de todo y no lo veo como algo negativo. Entonces, para mí ir a Madrid era como, pues quiero ir a la capital. Al final en la isla, por supuesto que se vive muy bien, pero también es como un rollo de que siempre te acabas juntando con los mismos círculos, simplemente pues por tamaño. Entonces yo sí que tenía claro como que me quería ir a vivir fuera y bueno, pues gracias a eso ejercer de periodista y comunicadora no, pero ahí conocí a gente que rapeaba, que le gustaba mucho la música también, gente que producía música. Yo nunca había conocido a productores de música, por ejemplo, ¿sabes? Chavales ahí en su cuarto con su ordenador, friqueando también con sus cacharros y sus cosas. Y como que todo eso me fascinó, ¿no? Y era como, al principio era para pasar una tarde y parecía que era, ¿no? Como lo ve la gente muchas veces a esas cosas raras, ¿no? Como hobby. Pero esto es un hobby y ya. Tú vas por aquí, que es el camino profesional, el que te da el título, y esto es hobby. Entonces, bueno, ahora sí que noto mucho que ahora es fácil decir, joder, qué bien que te atreviste y qué valiente. Pero sí, lo más valiente creo que es que incluso eso, gente de tu entorno, gente de a pie o tal, crean que de verdad se puede vivir de ello, que tampoco es la intención inicial, ¿no? En ningún momento yo pensé, voy a subirme a un escenario, improvisar palabras, insultar gente y a que me paguen por ello. La verdad que no. Hubiera ido más a tiro hecho, quizás. Pero bueno, yo creo que sí que tenemos que fluir más en ese sentido, ¿no? Y no encerrarnos tanto con eso. O sea, me ha gustado mucho lo que es la historia
La historia de él también por eso, de no es como soy un geólogo y tengo que estar muy bien, o si eres pianista conservatorio no tienes por qué estar interpretando a Beethoven y a Bach toda la vida, ¿sabes? Que lo puedes hacer y es legítimo y es súper respetable y también creo que es necesario, ¿no? Para que se mantengan esas obras y para que se divulgue el conocimiento científico también. Pero creo que ir un paso más allá, es que yo no sé no decir palabrotas, ir un paso más allá es grandioso y necesario. Es de puta madre. A ti, que te conozco más que a ellos, tú eres un tipo que, además, me resulta interesante porque, por lo que hemos hablado, tú has ido ascendiendo en la empresa hasta un momento que habías podido ascender más, pero ya decidiste que no. ¿Por qué en este momento sí y 2 puestos más abajo no? Porque yo sé, este señor es amigo mío y se tira el día currando, pero luego lo ves feliz. O sea, se levanta, curra, y luego se acuesta y al día siguiente vuelve a currar. Tú le dices que ve algo, no ve nada, solo curra todo el día. Entonces, hay un momento que puedes parar eso, pero no, paras, continúas. Y cuando estás en tu puesto, sé que te han ofrecido algo por encima de donde estás y ahí paras. ¿Dónde está, en qué momento decides continuar o decides parar y qué es lo que te motiva a ello? A ver, yo creo que eso también va con la edad. Es decir, que según vas cogiendo edad... Tú estás hecho un chaval, ¿eh? Sí, no. Aparentas 56. Y entre 30 y 40 también, de vez en cuando. Pero yo creo que en la vida hay que tener una perspectiva de dónde quieres estar y dónde quieres llegar. Y qué ganas y qué pierdes. Yo estoy donde estoy porque disfruto mucho. A mí me gusta mi trabajo. Nosotros formamos gente y nuestro planteamiento es... cambiamos la vida de las personas porque encuentran puestos de trabajo. Ese es mi foco y eso es lo que me gusta. Y estoy donde estoy y no quiero más porque donde estoy tengo grados de libertad para hacer cosas diferentes, que es lo que me gusta. Yo lo he dicho al principio, yo soy una mente curiosa. Pues cuando venía aquí me preparé, ver lo que hacían ellos, me gusta mucho cómo cantas. Porque tenía a mi hijo todo el día dándome la tabarra con la canción del rapero y tal. Yo decía, esto es un castañote, pero cuando los ves aquí y como ya bien dice, están preparados, practican, lo hacen, lo pones en valor y te engancha más, ¿no? Entonces a mí me ha movido siempre la curiosidad y tener la libertad para crear. Podéis decir, ¿una multinacional se puede crear? Sí, se puede crear. Pero también lo que os decía al principio, esa curiosidad os tiene que llevar a pensar fuera de la caja, a salir del entorno de confort para haceros diferentes. Porque para hacer lo que hace todo el mundo, hay 8.000 millones de personas en el mundo. Pues eso no se valora. Yo valoro la diferencia, la curiosidad y aprender todos los días. Ahí está. Ok. Me gustaría dar la oportunidad. Alguien, si quiere comentar algo, preguntar. ¿Hay alguien del público que esté interesado en preguntar algo? ¿Todo lo tenéis claro? Parecen mis clases. Mira, por allí nos quieren preguntar algo. Buenas tardes. Sí, me escucha bien. Buenas tardes, gracias por todo. La verdad que es un placer escucharos, veros y sentiros también, que también está bien hacer estas cosas así en proximidad. Y yo tenía una duda porque creo que en todas las aportaciones que habéis estado haciendo hay un componente muy personalizado, ¿no? Muy individual en lo que hacéis, algo como que sale de dentro, que es innegable. Y que no sé hasta qué punto, cuando lo movemos precisamente hacia este futuro que se nos viene, ¿no? de inteligencias artificiales y de aplicaciones, podemos llegar a conectar, ¿no? con estas herramientas y con esas máquinas también desde dentro. Creo que un ejemplo muy bueno lo hemos visto en el de JJ, ¿no? de cómo llevar algo dentro y ser capaz de expresarlo a través, ¿no? de un sintetizador o bueno, de la máquina que nos has expresado. Pero mi duda es hasta qué punto os sentís conectados con las herramientas o con las máquinas con las que trabajáis y dejáis simplemente fluir eso o suponen un obstáculo para aquello que queréis expresar a los demás. Bueno, en mi caso, un obstáculo para nada, ¿no? Al revés, es como un complemento, es como un complemento que ojalá que vaya, de hecho va a más, en el sentido de, fíjate, los sintetizadores de los 70 tenían un oscilador, era como una fuente de sonido
solamente una fuente de sonido, ¿no? Se fueron añadiendo osciladores, es decir, más fuentes de sonido con una misma tecla, como más armónicos, ¿no? Entonces, yo creo que un poco eso, ¿no? Lo contrario, es decir, que la evolución, en este caso tecnológica, no va en detrimento, ¿no? Es positivo, ¿no? O sea que todo lo que se pueda usar, pues bienvenido. Tanto eso como, por ejemplo, los vocoders, ¿no? Con las voces, ¿no? Sí, al final todos los filtros de voz mismamente, lo que habla todo el mundo siempre de la música de ahora, ¿no? Quienes usan autotune, ¿no? Al final yo creo que son herramientas y yo creo que todo depende de cómo las utilices. O sea, en este caso, por ejemplo, la inteligencia artificial sí que es un paso más allá, pero por ejemplo el sensor del piano que has comentado tú también, que a mí también me flipó cuando llegué y lo vi, al final, o sea, igualmente él es el que ha introducido ahí esos sonidos. O sea, ahora quiero que esto suene así y esto lo saco de aquí, ¿no? O sea, es como te permite no llevar 200 cacharros para poder estar aquí haciendo lo mismo que iba a hacer, ¿no? Yo creo que la tecnología, al menos en lo que yo sí que la he sentido como algo que me puede ahogar o tal, y yo creo que de verdad mucha gente se puede sentir identificada, va más por la parte de los móviles, las redes sociales y demás. O sea, como que todo va muy rápido hoy en día, tal y como comentaba el compañero, y eso sí que es verdad que tenemos que estar preparados, y a veces creo que no lo estamos. O sea, creo que también el internet y las redes sociales tienen muchas facilidades y muchos buenos usos que se le pueden dar, y sin embargo, como no hemos sido educados en torno a ello, parece que es más como de espectador y estar ahí comiéndome todos los TikTok que me diga el algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, eso, que a rezar no, y a utilizar bien las herramientas para cosas de música y todo, y para improvisar mismamente. También he utilizado yo pequeños MIDI, el Akai chiquitito, un tecladito ahí que puedes hacerte tus movidas, y me puedo grabar en casa, y eso hace unos años hubiera sido impensable practicar de esa manera como tan profesional. Hay hasta generadores de palabras en internet para poder yo sola ahí estar en la habitación del tiempo de Dragon Ball con las palabras y yo, así que todo depende de cómo aprendas a sacarle partido. El vocoder que he dicho, que no, autotune, pero ¿por qué he dicho vocoder? Porque eso fue un instrumento militar. No recuerdo, creo que es la Segunda Guerra Mundial, puede que sea la primera, no lo sé, que era un mamotreto así, y en lo que consistía ese instrumento te modificaba la voz para mandar mensajes, para que no se reconociera la voz. Luego ya en los 60, en el rock, en el pop, ¿no? Pero fíjate lo que ha derivado, ¿no? Es decir, el uso de esa misma herramienta, de que empieza siendo un instrumento militar y termina siendo la base de la sonoridad de toda una generación, ¿no? Es brutal, ¿no? En cuanto a lo que comentas y dentro de mi área, el asunto es que las herramientas de inteligencia artificial son tan útiles y nos facilitan tanto la vida que las incluimos en nuestro proceder. Ahora mismo tenemos un reloj que lo primero que te dice cuando lo compras es que todo lo que grabe tu reloj lo va a subir a la nube y lo van a monitorizar. Es decir, saben tu fluidos, o sea, tus pulsaciones, la grasa que ingieres, tu peso, el ejercicio que haces, y todo va asociado a ti. No solo eso, tu navegador que utilizas, el Waze o el Google Maps, está marcando una trazabilidad de dónde estás en cada instante, en cada momento. El asunto es la gestión de todos esos datos, o como las redes sociales, como decía Sara, el asunto es qué hay detrás de las redes sociales. Pueden hacer redes sociales con fondos bondadosos,
pero bueno, el nacimiento de Internet nace en un concepto de hipismo, el cual yo comparto, de todo gratuito. Claro, el problema es que cuando todo es gratuito alguien debe pagar esos servidores, todo lo que hay detrás. El problema es que, claro, una red social no busca que tú contactes con los demás, lo que busca es mantener tu atención. Y cuanto más tiempo mantenga tu atención, mejor. Entonces, la atención normalmente se mantiene con ciertas informaciones o dándote cierta dieta informativa en la cual vas a ver que estás manteniendo. No te va a dar una dieta informativa para tu bienestar o para tu formación, te da una dieta informativa para intentar que estés el máximo tiempo. TikTok está diseñado como las máquinas tragaperras. Tú le vas dando al dedo gordo, ¿vale? Como cuando bajas la máquina de la máquina tragaperras, y además es adictivo. Está diseñado para ser cuanto más adictivo mejor. Incluso Facebook, ahora Meta, estaba diseñado, todos los cambios que realizan, está diseñado para eso. Instagram, en un origen, era una red social en la cual, de intercambio de fotografías. Cuando Meta compra Instagram, llegan a un acuerdo. Al final, la parte inicial de Instagram se va de la empresa porque crean eso mismo, crean un sitio para hacer todos tus datos y a partir de ahí venderlos. Se hablaba del marketing, que me corrija Juan Pedro si me equivoco, que antiguamente tú te gastabas 100 euros en marketing y sabías que 50 euros no valían para nada. A fecha de hoy, lo que no sabías que 50 euros eran, pero ahora mismo tú, si contratas un proyecto de marketing, sabes que cada euro que estás gastando por lo menos va a tener una serie de inputs que te van a volver a la compañía. ¿Por qué? Porque el conocimiento de las personas es tan elevado que se sabe perfectamente dónde tiene su interés, qué le gusta y qué no le gusta. Claro, toda esta información en manos de ciertas entidades, corporaciones, personas o procesos es dañina, es maligna, pero son al final los que tienen esta información. Ahí es donde viene el problema. No sé si me quieres corregir en algo. A ver, yo desde las tecnológicas, llevo 35 años en tecnológicas y encima geólogo, no sé si sabéis que soy geólogo, le doy cierta distancia a todas las modas que hay en las tecnológicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a decir, os suena el metaverso, blockchain, smart cities, Internet de las cosas, todo eso han sido modas de cosas que han ido llegando, Bitcoin, que parecía que los bancos iban a desaparecer. Entonces, ahora llega la inteligencia artificial, a diferencia del resto, esto ha venido para quedarse, porque esto sí modifica. Pero modifica dentro de un entorno, y el entorno es todas las actividades laborales que pueden ser automatizadas, lo va a hacer la inteligencia artificial. A diferencia de las otras revoluciones industriales que decían, pues quito a los agricultores y pongo un caballo, aquí esta inteligencia artificial va a afectar a los puestos de trabajo de cualificación media. Todos los que estáis estudiando teleco, programación y hagáis programas básicos, lo va a hacer una máquina. Todos los que están con temas de financieros, de facturas y demás, lo va a hacer una máquina. Bueno, ahí tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque siempre ese punto de diferencia que va a dar el ser humano es la emoción. Y esa emoción no nace en una máquina, nace en un individuo de un proceso evolutivo. Es decir, ese último punto que hace algo excelente lo va a dar el ser humano. Entonces, en el mundo de las tecnológicas tenéis que pensar que es un efecto péndulo. Llegamos y decimos, ahora va a ser todo el metaverso. Acordaos que Facebook le cambió el nombre, le puso Meta, invirtió no sé qué. Ahora nosotros decíamos, hace 20 años había una cosa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Los Sims, que era un juego, y había otra que era Second Life, que sois muy jóvenes, pero pues, preguntar a vuestros padres qué era Second Life. Y Second Life era lo mismo que el metaverso, pero hace 25 años. Entonces nos llegan y nos cuentan esto. Vosotros que sois jóvenes, pues estas cosas las engancháis, ¿vale? Pero los que tenemos cierta perspectiva decimos, eso ya lo hemos visto. Entonces, la inteligencia artificial llega con Siri hace no sé cuánto tiempo. Cuando entráis en el Waze, ya os dice, se conecta con el calendario y te dice, ¿vuelves a ir a trabajar al mismo sitio? Tienes que hacer este recorrido. Neto, le llamamos inteligencia artificial, pero le podemos llamar cualquier otra cosa. Entonces, desde mi perspectiva, y que no me digan en mi compañía, porque esto sé que nos está grabando, es una moda que ha llegado para quedarse y en su momento ocupará esa parte del péndulo de su posición original, pero no ahora que va a cambiar el mundo y esto va a transformarnos y va a haber el mundo de Orwell. Viene para quedarse, pero a ocupar un nicho. Ojo, todos los puestos de trabajo automáticos, entre el 56 y el 70% de esos puestos automáticos van a desaparecer.
pero como desaparecieron la agricultura, los agricultores cuando vino los animales, o cuando en los telares llegaron la máquina de vapor, es el mismo, estamos en una revolución industrial. Yo, y un minuto nada más, discrepo profundamente contigo. La inteligencia artificial nace en los años 50 con Alan Turing, bendito Turing, que pobre mío me lo maltrataron mucho. En el 56, en la conferencia de Dartmouth, se acuña el término, Minsky tiene una financiación brutal. El metaverso no es que no ha triunfado porque sea una moda, el metaverso no ha triunfado porque no hay herramientas y en el momento en que las Oculus o las diferentes gafas que ya empiezan a funcionar, vamos a volver, el metaverso va a volver y va a volver con una caña brutal. El asunto es que ahora mismo no tenemos la tecnología ni la conexión suficiente y estamos a punto, pero en el momento que tú te pongas unas gafas y puedas conectarte, desaparece la pantalla. Entonces, yo sí que discrepo, con todo mi respeto hacia ti, en que ese proceso va a llegar. Lo único que ahora mismo es un proceso que está en pañales, pero de aquí, no con mucho más de 8 o 10 años, en el momento que todo el mundo, igual que ahora todo el mundo tiene una Play 5, o tiene una Play 4, o tiene otro tipo de dispositivos, en el momento que usemos las gafas de realidad virtual, que yo las uso para hacer ciertas cosas, meter un individuo en un sitio y empezar a tener relaciones humanas. O semi-humanas. En el momento que las gafas de realidad virtual, y no quiero monopolizar, y yo quedo con Sara Soca, Sara está en Tenerife, yo me pongo mis gafas, ella tiene su avatar, yo tengo el mío, y estamos haciendo lo mismo. Y estamos charlando, y podemos decidir en qué bar estamos o en qué bar no estamos. Yo creo que sí que vamos a ello. Lo único que el metaverso, por ejemplo, le falta un proceso. El metaverso no es una moda de ahora, es Snow Crash, que es el libro donde nace este concepto, es de hace muchos años. Pero lo que pasa es que no tenemos tecnología. En los años 50 nace la inteligencia artificial, 56 se acuña el término, en los 60 Marvin Minsky, John Newell, y ahora es cuando tenemos la tecnología. Y la inteligencia artificial viene para quedarse, pero el metaverso lo único vendrá un poco más adelante, pero se quedará dentro de mi opinión y no quiero monopolizar más. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien de tiempo, Víctor? Así da gusto. Vamos con freestyle de los... ¿Vamos al freestyle? ¿Vamos al freestyle? Todo para ti. Venga, ya que la traes. Subo ese listón cuando parece que las cosas no las entiendo, pero las he visto. Hoy he aprendido algo y he aprendido algo distinto, y es que el compañero en España es el nuevo Steve Jobs. Así es como vengo, mi hermano, tú aquí tienes que arriesgar cuando parece que no queda esperanza en el mundo ni en la sociedad, que parece que todo se contamina y que van a partirnos por la mitad. Es el momento en el que hay que sacar el sentimiento y más creatividad, y eso es lo que yo hago. Antes hacía el vago, ahora pues yo me levanto, porque si puedo la cago, pero después aprendo del palo, pues la vida es un regalo. Aquí no hay buenos y malos, aquí tan solo hay personas, seres humanos, y eso somos, porque hay mucha maquinaria. Pero dime dónde está la naturaleza, la brisa fresca de Canarias. Hay mucha gente que se mueve por la envidia, el dinero, la rabia, y algunos simplemente nacemos con cara bonita y con mucha labia, y esos somos los que nos sentamos y hablamos y todo compartimos, al igual que yo lo hago en un escenario donde rapeo y lo rimo. No sé cuál va a ser mi siguiente parada ni cuál va a ser mi destino, lo que sé es que la creatividad y estar en mi cerebro siempre es mi sino. El Color y Meyers, y con otros cantantes, otros con bueyes, otros manifestantes,
cada uno con nuestra vida, unos activistas y otros pensantes, y yo una loca del freestyle, una artista y vivir el instante. Me parecía interesante dentro del proceso que tenemos traer a alguien que, siendo un estudiante muy mediocre, un aplauso a Alfonso, por favor. Siéntate. Alfonso es un alumno mío de hace varios años que mantenemos amistad y me parece muy interesante su experiencia porque creo que os puede venir bien a todos, ¿vale? Alfonso, como digo, era un tío bastante mediocre estudiando y gracias a las prácticas en empresa ha conseguido realizar cosas súper interesantes. Entonces, doy paso. Alfonso trabaja ahora mismo, ¿sigues en Vodafone? Ahora no estoy trabajando. Habla al micro que si no... No, ahora trabajo para una empresa de Israel que trabaja para proyectos así es una consultoría de telecomunicaciones. Y ahora estoy trabajando para un proyecto de Ucrania. O sea, estoy trabajando para... Mi empresa es una empresa de Israel, pero mi proyecto está en Vodafone, Ucrania. ¿Estás metido en todas las guerras? Sí. Entonces, me gustaría que relataras la experiencia del recorrido que has hecho, de cómo empieza y cómo el proceso. Sí, pues nada, como dice Luis, bueno, siempre he sido un estudiante bastante normalito, como quien dice. Y nada, estuve haciendo, pues hice prácticas aquí en Yastel, aquí en España, en Madrid. Y después... Pégate más el micro, me dice. Sí. Y después de 6 meses me contrató Vodafone aquí para trabajar también de telecomunicaciones. Y tuve la oportunidad, después de un año, me ofrecieron otro trabajo para trabajar en Bilbao, también para Vodafone, en otro departamento. Y obviamente pues hay que tomar el camino fácil hubiera sido quedarte en Madrid sin más y seguir pero aunque era una oferta menor, pero es más la experiencia de trabajar en otro sitio y la experiencia de la vida, porque al final eso es lo importante, ¿no? Puedes trabajar en un montón de sitios, pero la experiencia de la vida es lo que al final, cuando tienes 90 años, no vas a estar pensando que está trabajando, vas a estar pensando en tu recorrido en la vida, las decisiones así en la vida que has tomado. Y después me fui de Erasmus un año a Bélgica y al volver dije, no me quiero quedar en Madrid, me quiero ir a otro lado. Y pues cogí las maletas y me fui a Nueva Zelanda. Y en Nueva Zelanda, sin nada, pues estuve buscando trabajo también por allí y me contrató una empresa de Nueva Zelanda de telecomunicaciones. Y bueno, después estuve trabajando en Nueva Zelanda 7 años y ya me cansé de Nueva Zelanda otra vez y me fui a trabajar a Filipinas. Y en Filipinas estuve otros 6 años trabajando. Y nada, bien, todos siempre en las telecomunicaciones y ahora estoy trabajando como arquitecto de soluciones aquí en Madrid para la misma empresa que estaba trabajando en Filipinas, que al final me ha trasladado. Y nada, he llegado aquí hace un año y me encanta entrar en contacto contigo y saber que todo está bien, porque me ayudaste mucho cuando estaba en la universidad también y aprecio mucho toda la ayuda que me diste a lo largo de mi carrera profesional, que me ha servido mucho. Así que nada. Nada, pues quería tener que vierais la experiencia. Era más que niebla, os aseguro, fue alumno mío más vago, pero el hecho de haber hecho este recorrido y lo interesante. Luego en Filipinas encontró una persona que me casé. Es un error, o sea, casarse, lo sabes. Bueno, yo que sí. Entonces, nada más. Bueno, que es un placer estar aquí en Guadalajara. Gracias. Julián es el coordinador del grado de Comunicación Audiovisual. Esperamos poder estar aquí muchas veces. Ahora la idea es trabajar con la gente de comunicación y para nosotros es un placer y un auténtico orgullo contar con vosotros. Mil gracias por venir.